Felicia, provincia de Santa Fe, año 1986. El cuerpo que yace sin vida en su propio baño es el de Jorge Raúl Capitanelli, párroco excomulgado de la Iglesia Católica. A partir de esta imagen nos preguntamos cómo llegamos hasta acá. A veces la muerte cancela todas las preguntas, pero este no es el caso. Ahora la pregunta es, ¿cómo sigue la historia? Omar era amigo cercano de Capitanelli. Dice conocer la historia de cada uno de los ladrillos del Colegio San José. Él se recibe en el seminario de Santa Fe y como un destacado estudiante recibe la medalla de oro y me comentaba uno de sus profesores, que fue cura en Pilar, que era un alumno aventajado en todo, en filosofía, en latín, en música. Y ni lerdo ni perezoso, el obispo de aquel entonces, que se llamaba Fasolino, le da trabajo, lo quiere llevar de secretario privado de él, y lo lleva. Y llega un momento en que hay algo muy delicado que sucede, emparentado con algo que le cayó muy mal, que excedía todo el tema estrictamente religioso, que fue, diríamos, lo que hizo en la gota, como se dice, que rebalsó el vaso. Lo entrevista al obispo y le dice que él no va a participar de su trabajo en lo que se refiere a este caso. Cosa que no le gustó nada al obispo. Decía, ¿qué querés hacer? Entonces él le dice, me gustaría tener una parroquia y poder desarrollar mi evangelización. ¿Vos querés una parroquia? Te voy a dar la parroquia más linda que tengo de la diócesis. La parroquia de Felicia. Y claro, mirá dónde lo manda. Había 3 o 4 religiones muy bien establecidas, entonces diríamos que era el cuco de la diócesis, la parroquia de Felicia. Entonces pensó, aquí lo mando a este, que se haga el muchachito de la película. Así llega él a Felicia, diríamos castigado. Hugo Chablando es empleado comunal desde hace más de 30 años. Logró que la calle en la que él vive se llame Raúl Capitanelli. Llegó, empezó su vida pastoral, se hizo conocido, querido, y se supo rodear de gente que interpretó algunos ideales que tenía. Y bueno, y era darle una magnificencia a Felicia, que creo que la lograron, si bien falta una torre, con una que se haya concretado, más de 52 metros de altura, creo que es la segunda en Sudamérica en este momento, donde él quiso significarle a parte de la Iglesia Católica de que no era un curita abandonado en un pueblo en medio de la nada.
Y llega un momento que hace un quiebre, dado de que era una persona muy inteligente, y dice, ¿para qué otra torre? Y no hay un colegio en Felicia. María del Huerto Tomatis, mejor conocida como Pochi, fue profesora hasta el año 2009 del colegio construido por Capitanelli. Trabajó allí desde sus comienzos. Bueno, este colegio tenía realmente un sistema educativo muy amplio. Estaba la escuela primaria, la escuela secundaria y la escuela técnica. La escuela primaria con orientación agropecuaria, donde tiene su propia granja, donde los chicos están inmersos en las costumbres del pueblo, se los prepara para trabajar dentro del pueblo. Aparte, totalmente aparte, porque es una educación totalmente diferente, estaba la escuela de educación técnica, que bueno, no duró mucho tiempo. Los de mi generación, creo que el 90% no hubiera podido acceder a una educación secundaria. Los puntos poblados, Rafaela, Esperanza y la economía hacía casi imposible que la mayoría acceda a esa oportunidad. Y el padre Capitanelli la concretó también con sus seguidores. A lo largo del tiempo, como todas personas, tuvo sus grandes detractores. Y se supo rodear de gente que incluso renunció a sus haberes, como también hubo otros que reclamaron con justo derecho lo suyo. Un conflicto muy serio y muy problemático, por cierto, porque pasábamos meses y meses sin cobrar. El primer grupo, el grupo fundador del colegio, estuvo los 3 primeros años sin percibir un solo centavo. Trabajaban ad honorem y con mucho amor. Hubo gente que perdía dinero porque venía de afuera, lógicamente, pero se trabajaba con mucho amor a la docencia y con mucho amor a los chicos también. Todos los años había necesidades imperiosas, como aquella de tener que hacer un aula más, por ejemplo. Todo su patrimonio lo puso ahí sin preguntar, Peso que tenía, iba ahí. Dice, ¿quién sabe lo que pasará en el año 2000? Vamos a hacer una nota y la vamos a poner en un lugar para que los alumnos del año 2000 la lean. Siempre charlábamos qué pasará, cómo terminará esto, qué será de los viajes espaciales, qué será de los platos voladores. Y hizo una carta que se tenía que abrir en el año 2000, que para ese entonces era mucho tiempo, ¿no? La relación que él tenía con el arzobispado nunca fue buena. Fue bastante difícil. Con todos los obispos y con todos los que estaban viviendo dentro del arzobispado en Santa Fe, él manifestaba saber muchas cosas y que si lo presionaban, él iba a hablar. Ahora, ¿qué era lo que él sabía? Eso no lo sabemos. Creo que nunca lo manifestó. Él era casi un especialista también en derecho canónico. Entonces sabía lo que podía hacer, lo que no podía hacer, la forma de cómo lo podía decir. Y no le ganaban una. Entonces, no hay ningún lugar a duda que era un furúnculo muy grande. Y esa relación no se compuso, diríamos, no se compuso nunca. Un punto de inflexión en la vida de Capitanelli, la parte que fue institucional y personal, y también tiene que ver mucho con la Iglesia, se transformó en un perseguido. Si bien él adhirió a la Iglesia Católica, reconocida por la justicia, el Ministerio de Justicia y Culto de la Nación,
Él se ayornó a la Iglesia Católica del Palmar de Troya, con sede en Sevilla, España. También llegó con él la visita del padre ciego, el Papa Gregorio XVII. En septiembre de 1978 salió una nota en la revista La Semana con el título de Sorprendente rebelión de un cura rural, el cisma. El púlpito de la iglesia de Felicia está vacío. Su párroco reconoció a Gregorio XVII del Palmar de Troya como papa y declaró herejes a todos los obispos argentinos. El padre Capitanelli subió resuelto al púlpito y anunció a la feligresía que el papa Juan Pablo I era un antipapa. El arzobispado de Santa Fe cayó en herejía, está excomulgado y no tiene más jurisdicción sobre sus ovejas. Consecuentemente, Capitanelli fue suspendido a diminis por Monseñor Saspe. Y bueno, llega un momento que en la presidencia de Laudelino Sen en la comuna, con grave discrepancia, el gobierno con Monseñor Saspe le pide la expulsión de la iglesia, donde Capitanelli seguía residiendo, a pesar de que ya no era la iglesia católica, apostólica y romana donde él se había iniciado. Laudelino Sen era presidente comunal en los tiempos en que Capitanelli fue excomulgado. Intervino como mediador entre él y Monseñor Saspe. Él estaba aferrado que no iba a entregar la iglesia, que dice, no tiene por qué entregar la iglesia, dice, la iglesia es una cosa, pero acá la casa, dice, es mi casa, dice, en este momento y yo tengo que seguir viviendo acá. Pero le digo, usted está en una situación que usted no lo quiere a Monseñor Saspe y desgraciadamente, para usted seguir en la iglesia, tiene que seguir las instrucciones de él. Le digo, ahora acuérdese una sola cosa, padre. Usted hoy lo echan de la iglesia y la semana que viene lo echan del colegio, porque usted acá para la curia es persona no grata. Si usted se compromete de entregar la casa sin problema, yo le aseguro que usted va a quedar en el colegio. Pero si usted llega el día y usted no entrega la iglesia, no voy a mandar la policía. Voy a venir yo solo, lo saco a patada en el culo hasta la calle, a usted con todas sus cosas. Al día siguiente, temprano ya me llama el gobernador, porque sabía que... Y me dice, bueno, dice, esta noche vamos a tener una reunión, dice, con el ministro de gobierno, jefe de policía de la provincia, el jefe de policía de Esperanza. Acá el jefe de policía estaba planeando de mandar 3 camiones del ejército con los soldados para sacar el cura. Le digo, por favor, primero intentemos por las buenas maneras para ver si lo podemos retirar al cura. Después veremos qué pasa, porque yo calculo que si ustedes vienen con los camiones del ejército en este momento, yo me voy a poner al frente con una parte del pueblo a defender al cura, porque no es la forma de sacarlo. En ese entonces, secretario de Municipio y Comuna, estaba el capitán Juan Pesado, donde le comunica al presidente comunal de entonces la llegada del ejército, una delegación del ejército, para erradicar al cura de la iglesia, de lo que era la casa familiar y la casa parroquial. No sé si la persecución duraba más o se había tornado muy peligrosa para la vida del padre Capitanelli, que él y algunas personas deciden trasladarlo al país vecino de Brasil. Una noche el padre recibió un llamado que resultó ser de un hasta pariente suyo, un teniente coronel que tenía la función de hacer operativos de secuestro de personas. Y se comunica con él, se da a conocer y le dice, bueno, si querés, Raulito, salvarte, yo te aconsejo que te vayas cuanto antes, que cruces la frontera, porque mañana cuando salga el sol, Felicia va a estar rodeada y te van a apresar. Y lo llevan hasta la frontera, cruza la frontera y efectivamente, cuando ya estaba del otro lado, se hace ese operativo en Felicia.
un operativo militar. Sé que rodearon el pueblo y fueron a la casa y ya no estaba más. Entonces le falló la detención. Y él ahí, diríamos, salva de haber sido uno de los desaparecidos más. Muy probable. Cuando vuelve, él ya vuelve residiendo en España, viene a dar misa una vez por mes. Llegaba acá y tenía la gente que lo continuaba. Y bueno, y una mañana, qué sé yo, entre 7:30 y 8 de la mañana, dan aviso de que hay una persona, un occiso, muerto, y en la bañera, y era el padre Capitanelli. Sí, se supone que un calefoncito con una garrafita de 1 kilo lo golpeó en la cabeza, le quemó la espalda, pero no sé, tiene que haber caído de 30 metros de altura para que... No sé, es mi duda también. Lo tiro así en forma de chascarrillo, pero es mi duda también. El cura muerto, lo tienen ahí. ¿Qué hacen? Llaman enseguida al jefe de policía y lo ve al padre muerto y dice, bueno, por fin se terminaron los problemas en Felicia. No creo que haya tenido tanta voluntad él y curiosidad de saber cómo había sido todo el proceso. Eso lo deduzco yo. Bueno, en ese momento el médico forense era el doctor Mesela, cercano ha llegado él, dictamina muerte dudosa, hay autopsia, vuelven, desconozco el resultado de la autopsia, desconozco los procesos judiciales, que seguramente secreto sumario y eso dejaron que mucha gente desconozca qué es lo que realmente sucedió. Lo velan en Felicia, se hace cargo la gente del Palmar de Troya, en Buenos Aires, Seiza, y él está embalsamado y sepultado en Sevilla, España. Bueno, y llega el año 2000 y había que cumplir un poquito eso de ese mensaje que estaba en un cilindro que había sido enterrado en el colegio, un mensaje para la gente del año 2000, que se supone que eran los alumnos. En la piedra fundamental, él logra un escrito, y cuando se cumplieron X cantidad de años que estaba pautado en el colegio, se ha congregado ese día mucha gente del pueblo y muchísimos exalumnos llegados exclusivamente para presenciar ese acto de todos puntos del país. Había un entusiasmo terrible para saber qué decía la carta, porque toda la gente decía, bueno, el padre Capitanelli habrá escrito algo que nos va a llenar de alegría o algo así. Resulta que lo que había en la carta, la gente se encontró como desanimada, digamos, no estaba muy conforme con lo que decía. Yo en este momento no recuerdo bien las palabras, pero que la gente quedó desanimada, no estaba conforme con lo que él escribió en la carta. Sí, creo que nos mirábamos entre todos y hubo una comunión extraña. No sé, tendría que buscar un diccionario y entrar a buscar con mi sentimiento para ver definir qué es, no sé si un grado de emoción, de exaltación, porque también fuimos partícipe de algo, de una persona que veía mucho más lejos que nosotros. La verdad es que estábamos todos muy entusiasmados para que llegue el año 2000 para ver qué decía esa carta. Yo personalmente, para mí no decía nada, porque muchas de esas palabras que estaban escritas en esa carta estaban escritos en otros lugares, en otros documentos, en otros pergaminos. Entonces hay ciertas palabras que para mí fueron muy repetidas. Creo que la mayoría de la gente que se congregó ese día esperaba otra cosa. Estoy segura de eso. Me dio alegría porque era una forma de hablar del padre Capitanelli, que yo te puedo decir que parecía hasta casi una mala palabra. El tiempo se encarga de decantar toda esa obra. Pero cuando más decanta eso,
más crece la obra de él, que por supuesto está a la vista. Mensaje a la generación del año 2000. Nosotros, los del siglo XX, habitantes de Felicia, que este año cumple 90 años y que recién comienza a dar los primeros pasos, miramos con profunda expectación lo que será el mundo, lo que será Felicia, lo que será este colegio en el siglo venidero. Cuando sea develado el misterio de los platos voladores, cuando el ser humano viaje a la luna y los demás astros. Cuando el hombre, heredero de la cultura más avanzada, haya superado las minucias de su egoísmo y se lance hacia el más allá. No sabemos ahora cuáles serán los problemas de entonces, si la superpoblación o la radiación atómica. Lo único que sabemos a ciencia cabal son los problemas que nos aquejan. En el mundo, la lucha del Oriente y el Occidente. En el país, la suspensión momentánea de la democracia. en Felicia, la actitud conservadora de quienes se oponen al progreso. En el colegio, la contra enfurecida de los que quieren medrar a expensa de sus altos ideales educacionales. Nosotros, los que en este día colocamos la piedra angular de esta obra, con fe en el futuro, les pedimos a ustedes, beneficiarios lejanos, que se acuerden de los esfuerzos, de las lágrimas, de las horas sin sueño, que todo esto nos ha costado. Felicia, 28 de mayo de 1967. Es para meditarla. Dice frases muy fuertes, muy chocantes y muy reales.